Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Qué gozo poder encontrarnos ahora en el Día del Señor, el día domingo, por la mañana, y compartir las bendiciones del Señor y poder estar juntos, tener este momento de comunión que realmente nos hace tanto bien, y especialmente en este momento en que no nos estamos reuniendo los días domingos hasta el 30 de abril. Amén. Buen día, hermanos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Contentos por poder reencontrarnos en este momento? Pensamos que muchos hermanos en estos 4 meses que nos hemos reunido se han acostumbrado a venir a las reuniones de la mañana, entonces pensamos oportuno estar con ustedes en la mañana. Si bien estas semanas que no vamos a poder estar en las reuniones presenciales, pero el Señor igual siempre nos provee la oportunidad de poder recibir el mensaje, de poder encontrarnos, de poder unirnos para orar juntos, para alabar al Señor. Y les queremos decir también que tengan en cuenta que estamos atentos a todas las peticiones y a todas las necesidades que tengan. Escríbanos a las líneas telefónicas que ustedes ya conocen, y también si tienen algún testimonio o algún agradecimiento para darle al Señor por lo que Él hace en cada momento, en las vidas de las personas. Bueno, si bien estamos transitando un momento difícil, como nos pasó transitarlo el año pasado, pero podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor. Y por eso estamos fortalecidos, agradecidos a Él y gozosos de poder ser hijos de nuestro Señor. Vamos a aprovechar este hermoso tiempo para poder realmente en comunión, en armonía en el Señor, mirar la palabra del Señor y que el Señor nos hable a través de ella para que seamos bendecidos, fortalecidos y también renovados por el poder y la gracia de su Espíritu Santo. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es
verdad extrañamos el no poder congregarnos. Para nosotros es tan importante el poder congregarnos, estar juntos, alabar al Señor, tener comunión con nuestros hermanos, compartir la palabra, orar juntos. Es hermoso, pero es importante y por eso es que elegí una porción bíblica que podamos compartir en esta mañana, porque en realidad, si bien el templo es el lugar donde el Señor nos dio para que nos podamos reunir y que podamos estar juntos, quizá hay un concepto muy profundo y muy espiritual, y es el hecho de que nosotros y cada uno de nosotros somos la iglesia, somos el templo del Dios viviente y somos parte de ese edificio espiritual. Quisiera, a propósito de este pensamiento, leer la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versos desde el 4 hasta el 8. Dice así la palabra del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es un hermoso pasaje de la palabra del Señor, y que realmente es tan importante ver que realmente tenemos un lugar de privilegio y el Señor nos lo ha dado como parte de este templo espiritual que es la iglesia. Pedro muestra a la iglesia como un templo vivo y espiritual, con Cristo como el fundamento y como su piedra angular. Y cada creyente es una piedra o es un ladrillo de este edificio espiritual. Lo que significa es que mientras una piedra o un ladrillo de este edificio está solo, no cumple ninguna función. Pero es de utilidad cuando se lo incorpora, cuando es parte del edificio. Así es con el cristiano, que en lo individual no debe permanecer aislado, sino que debe ser integrado al cuerpo, a la estructura de esta maravillosa iglesia que es la iglesia de Cristo. Jesús mismo es presentado como la piedra. Usar la figura de una piedra parecería inclusive hasta paradójico, pues las piedras son cosas sin vida, son inertes. Pero, sin embargo, Pedro tiene en su mente la idea de una construcción, de una edificación, de un edificio. Está diciendo que Cristo, de ese edificio, es la parte esencial, y que realmente podamos comprender a través ahora de la palabra de qué manera Jesucristo es el fundamento y es la parte esencial de este edificio. Dice el versículo 4 que Cristo es la piedra viva. Pedro llama a Jesús de esta manera porque se levantó de entre los muertos. De modo que lo primero que resalta el apóstol Pedro cuando comienza esta carta que escribe, esta primera carta que escribe a la iglesia, él realmente resalta el tema de la resurrección de una manera muy especial. Dice allí en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso. Pedro sabía que Jesucristo era el fundamento, la roca sobre el cual se fundó la iglesia.
Recordemos que fue sobre esta declaración de Pedro que Jesús dijo que edificaría su iglesia, allí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesucristo es entonces la piedra viva. Hay varias cosas que dice acerca de Jesucristo como la piedra viva. Dice en los versículos 4 y lo repite en el versículo 7, dice que fue desechada por los hombres y por los edificadores. En el versículo 4 dice que nos debemos acercar a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Y en el versículo 7 dice, vosotros los que creéis, para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Qué importante, la piedra desechada, tanto por los hombres en general, como también por los edificadores, dice aquí. Y aquí hace una mención especialmente sobre aquellos del pueblo de Dios que de alguna manera debieran haberlo reconocido y haberlo aceptado. Lógicamente esto se ha cumplido a través de la historia. Cuando Jesucristo nació fue rechazado por Herodes. Ustedes pueden recordar la matanza de los niños con el objeto de que muriera Jesucristo, que muriera el Señor que había nacido. Fue rechazado también por los fariseos, por la casta religiosa de aquel tiempo. Estuvieron siempre en contra del Señor. Fue rechazado por el joven rico, que prefirió de alguna manera sus riquezas antes que las riquezas de Cristo y que la bendición de la salvación. Fue rechazado aún por uno de sus mismos discípulos, nos referimos a Judas Iscariote, que prefirió el salario de un esclavo antes que vivir al lado de alguien que le podría haber dado todo, en todo el sentido de la palabra, porque el Señor es el que nos da todo lo que necesitamos, especialmente la salvación. Fue rechazado por la multitud cuando prefirieron y eligieron a Barrabás, cuando Pilato dijo a quién querían que lo soltaran, y ellos, en vez de pedir que soltaran a Jesús, pidieron que soltaran a Barrabás, que era un asesino, era un sedicioso, un ladrón, y sin embargo Jesucristo fue rechazado por la multitud. A través del tiempo, Jesucristo fue rechazado también como piedra viva, fue rechazado por los incrédulos que no creen que tienen verdadera necesidad de Él. Ha sido rechazado por los que prefieren vivir como a ellos les parece, prefieren vivir según sus propias formas de pensar, sus propias cosas, ignorando el destino eterno. Sin embargo, esta piedra viva que ha sido rechazada, que ha sido dejada de lado, vino a ser, dice el texto que leímos, la piedra principal, la piedra del ángulo. Es decir, que todo, absolutamente todo, ahora en realidad depende del Señor, depende de Él. También esta piedra viva que es Cristo es llamada escogida y preciosa. Aquí en los versículos 4 y 6 que hemos leído lo dice también. El versículo capítulo 2, versículo 4 dice que fue desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego en el versículo 6, cuando dice, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, y vuelve a repetir, escogida y preciosa. Qué importante esta piedra escogida por Dios y para Dios. El versículo que hemos leído dice, mas para Dios es escogida, pero también es escogida por Dios con un propósito fundamental, y es darnos y traernos salvación. Cuando miramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, versículo 1, dice de una manera muy hermosa, he aquí mi siervo, yo le sostendré, habla de Jesucristo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. Qué hermoso, ¿no? La piedra escogida por Dios, escogido por el Señor para realizar una obra que realmente tiene que ver con la salvación, con nuestra vida
eterna. Y dice también que realmente es escogida y es preciosa. El versículo 7 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Es decir, es la piedra más preciosa, de inestimable valor. Es la piedra que realmente es el único fundamento de nuestra fe y de nuestra salvación. Qué maravilloso que para nosotros esto sea así, como dice el texto, ¿no? Para nosotros, los que creemos, Jesucristo es precioso, de inestimable valor. También dice que la piedra es la piedra principal y cabeza del ángulo. Dice el versículo 6, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. El versículo 7 dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Las piedras angulares fueron cuidadosamente elegidas y muy costosas. Con mucho cuidado fueron colocadas allí en su lugar. Una piedra angular era de gran peso. Una vez que esa piedra angular estaba en el lugar, no se podía mover por ningún motivo. Entonces Pedro quiere que tengamos esa imagen en nuestra mente cuando pensamos en Jesucristo como la piedra angular. Es necesario decir que esta piedra angular no está alineada a las paredes, sino todo lo contrario. Las paredes se alinean en relación con ella. Es la piedra fundamental. La consistencia de un edificio depende de la piedra angular. Sin ella el edificio queda vulnerable, propenso inclusive hasta derrumbarse. Cuando Pedro usó esta metáfora, estaba mostrando la importancia que tiene Jesús para la iglesia. Qué importante que podamos entonces comprender a qué se refiere Pedro cuando habla de esto. Inclusive el apóstol Pablo dijo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, allí en Efesios capítulo 2, versículo 20. Y el mismo Pablo también luego dice allí cuando escribe a los Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Qué hermoso para nosotros poder realmente ver esto, ¿no? Que el verdadero fundamento de nuestra fe, de nuestra salvación y el verdadero fundamento de este templo de Dios y de este edificio espiritual que es la iglesia es el Señor Jesucristo. Pero también este mismo texto dice que nosotros somos piedras vivas. En el versículo 5, que es hermoso y creo que sería como central en esto, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La vida que tenemos en Cristo nos convierte, al igual que el Señor, en piedras vivas. Así como Él es la piedra viva por excelencia y la principal y la piedra del ángulo, nosotros también somos piedras vivas en este edificio espiritual. Pablo dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, somos también piedras vivas. Nos ha vivificado, nos ha dado vida, nos ha resucitado juntamente con Cristo para que podamos ocupar este maravilloso lugar. Ahora somos piedras vivas, siendo parte de un organismo vivo que es la iglesia. Es por eso que nuestra alabanza debe ser una alabanza viva. Es por esto que nuestro servicio al Señor debe ser un servicio vivo, como también nuestro culto al Señor debe tener esta vida, porque realmente es lo que el Señor nos ha dado. El Señor, a través de la palabra, nos habla a través del apóstol Pablo que aquellos que creemos en el Señor tenemos olor a vida. Amén. Y podemos manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Es ese aroma, esa fragancia de vida que el Señor nos da. Así que somos edificados, como dice el versículo 5, como casa espiritual y como un sacerdocio santo. Como casa espiritual, Dios desea
que glorifiquemos de manera no solo individual al Señor, sino también en forma corporativa. La alabanza individual y personal es muy importante y es algo glorioso, pero qué maravilloso poder unir nuestras voces, nuestros corazones, en comunión, en una común unión en la presencia del Señor y glorificar su nombre. Nuestra adoración también es santa, es una adoración consagrada y dedicada solo a Dios. La piedra no será fuerte si no está pegada con el fundamento, con el cimiento. Nosotros podemos ser una piedra viva, pero para que podamos realmente estar fuertemente establecida, debemos estar bien unidas y pegadas a la verdadera piedra fundamental que es Jesucristo. Cuando más nos sentimos en necesidad, más nos aferramos al Señor. ¿No es así? Más estamos aferrados a Él. Mientras más afligidos nos sentimos, más echamos nuestra ansiedad, nuestros temores y todo en el Señor, porque Él es nuestro sustento, sobre Él realmente nos apoyamos. Tomemos en cuenta que la piedra no soporta su propio peso, sino que descansa sobre donde ha sido colocada. Es decir, hemos sido colocados sobre este fundamento maravilloso, esta piedra fundamental que es Cristo. Cristo es el cimiento donde nosotros descansamos, donde nuestra vida está segura, se siente firme. La verdad es que la piedra y el fundamento en realidad se vuelven uno. Así que esta es la experiencia del verdadero cristiano, del creyente. Como dice la parábola de los dos cimientos, allí en Mateo 27, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así nuestra vida, cuando está fundada sobre el fundamento que es Cristo. Y qué maravillosa experiencia. Dios espera que nosotros seamos entonces piedras vivas, porque Él está construyendo, Él está edificando un templo espiritual para la gloria de su nombre. No es un templo físico, material, sino es un templo espiritual y glorioso. Podemos recordar la confesión de Pedro que mencionamos antes, cuando dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El nombre Pedro significa roca, significa piedra. Y el Señor le estaba diciendo que Él iba a ser una piedra pequeña, pero colocada sobre la roca fundamental, que en realidad era Cristo. Él dijo, Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Jesús es la piedra fundamental y Pedro entendió que esto era así. Él era una de esas piedras pequeñas y cada uno de nosotros somos piedras pequeñas que al unirnos conformamos una casa espiritual y un sacerdocio santo, como dice el texto que hemos leído en la palabra del Señor. Qué maravilloso privilegio que tenemos en este tiempo. Si repasamos la carta a los Efesios, encontramos que el apóstol Pablo también usó esta ilustración de un edificio en el capítulo 2, versos 19 al 22. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué maravilloso, somos parte de este edificio espiritual, de esta casa espiritual. Somos edificados juntamente para morada de Dios en espíritu. Hoy Dios está edificando un templo viviente. Qué maravilloso es saber que cada uno de nosotros, no importa cuán insignificantes seamos, podemos ser piedras en el glorioso templo que el Señor está edificando. Somos edificados como un sacerdocio santo, dice también la palabra. Ahora el apóstol Pedro nos dice que las piedras vivas
toman una función de sacerdotes, llegando a constituir un sacerdocio santo, separado, consagrado para la gloria de Dios. En esta casa espiritual o en este templo espiritual, en este templo santo, tenemos privilegios como también tenemos responsabilidades. Lo importante es que nos relacionemos unos con otros al punto de ser totalmente inseparables, así como las piedras o ladrillos que forman parte de un edificio. Qué importante esto, ¿no? Que podamos sentirnos de esta manera. Lo último que quiero señalar, dice ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un verdadero sacrificio, no físico, no cruento, no como muchos hacen, que hacen grandes sacrificios. No. Sacrificios espirituales. Un sacrificio vivo quiere decir consciente, quiere decir voluntario. Un sacrificio santo quiere decir separado de lo mundano y pecaminoso y dedicado y consagrado totalmente al Señor, como vidas que están totalmente entregadas en el altar de Dios, consagradas a Él. Y también sacrificios agradables a Dios, que significa lleno de fe, de temor y llenos de reverencia en la presencia del Señor. En la carta que se escribió a los hebreos, dice en el capítulo 13, verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Qué hermoso. Somos templo de Dios. Somos iglesia de Dios. Somos piedras vivas de este edificio espiritual cuyo fundamento y cuya piedra angular es Jesucristo mismo. Y somos edificados para morada de Dios en espíritu. El Señor nos ha dado el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales dentro del ámbito de este templo espiritual y de esta casa espiritual, que es realmente algo que para nosotros es un gran privilegio. No podemos asistir al templo, no podemos tal vez momentáneamente reunirnos en el templo hecho de manos, pero somos parte de un templo no hecho de manos, un templo espiritual, basado y afirmado sobre el fundamento que es Cristo. Y como piedras vivas somos edificados para que podamos realmente ser parte de este templo glorioso, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que podamos tener presente esto. Y aunque estemos en este momento un poco distanciados a raíz del momento en que vivimos, no nos olvidemos que somos parte del mismo templo, somos parte de la misma iglesia, somos piedras vivas que unidas unos a otros podemos formar este templo espiritual para que la morada de Dios en espíritu pueda realmente evidenciarse en la vida de cada uno de nosotros y como comunidad del reino de Dios, que es la iglesia, poder disfrutar de esta bendición y de este privilegio. Hermanos amados, que el Señor los bendiga ricamente. Que la gracia del Señor pueda estar obrando y que nos podamos asir de esta palabra maravillosa y sentirnos parte de este verdadero templo glorioso, espiritual, y que podamos darle gracias a Dios por este gran privilegio. Que Dios los bendiga ricamente y que esta palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé
qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuéntrame escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Veamos como un padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como un padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Qué hermoso momento nos regaló el Señor
en el cual hemos podido compartir la palabra. Recibimos nuestra cuota diaria de alimento espiritual y bueno, ya ahora vamos a terminar. Les recuerdo que nos escriban, que nos llamen, que nos manden sus peticiones, porque nos unimos, oramos y el Señor contesta las peticiones de cada corazón. Así que bueno, ahora vamos a Amén. estar estar todos terminando. unidos en oración y tener presente cuáles son nuestras peticiones y que el Señor ahora pueda poner su mano de misericordia y pueda estar obrando en nuestras vidas. Amén. Todos unidos vamos a estar haciendo la oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido estar en tu presencia, compartir con todos nuestros hermanos y amigos tu palabra, Señor, y este tiempo de comunión espiritual tan necesario, Señor, en este momento que nos toca vivir. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos, a los que tienen dificultades, problemas, Señor, aquellos que están enfermos, que tu mano misericordiosa pueda estar obrando y trayendo sanidad, liberación, bendición, fortaleza, Señor. Bendice a los hogares, las familias, y que tu gracia divina, Señor, pueda estar obrando en cada vida y en cada corazón. Señor, gracias por esta bendición de poder estar conectados, de estar, Señor, buscando tu rostro, Señor, en este día que es tu día. Y, Señor, que tu bendición pueda estar con nosotros todos los momentos de este día que nos das y esta noche podamos, Señor, escuchar tu palabra y podamos recibir también tu mensaje. Gracias por todas las bendiciones recibidas y sabemos que, Señor, tú harás mucho más de lo que pedimos y de lo que entendemos, Amén. según tu Gloria a gran Dios. poder y tu gran misericordia. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús y para gloria de su nombre. Amén. Amén. Gloria Gracias, a Dios. Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, les decimos que nos reencontramos esta noche a las 21 para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y les digo que los amamos, que los extrañamos y que muy prontito vamos a reencontrarnos. Que Dios los bendiga. El Señor los bendiga y tengan un hermoso día. Amén. Worthy is the